Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más llegar hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta la comodidad de tu casa, en tu auto, como tú quieras escuchar el mensaje. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar aún más allá. Sabes que esta tecnología nos ayuda a llegar a todas las naciones, a llegar a gente. Damos gracias a Dios porque recibimos notificaciones de diferentes partes de México, diferentes partes de Estados Unidos, y damos gracias a Dios. Llena mi corazón saber que la palabra de Dios está llegando a más personas, a más gente. Damos gloria a Dios porque nos permite eso, y solamente para Él la honra, la gloria, porque eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido una semana más de triunfos, de glorias, y solamente Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo. Solamente a Él la gloria y la honra, porque Él es Rey de Reyes. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Un día maravilloso, Padre, como lo son todos, Señor. Solamente dándote la honra y la gloria, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, sea un refrigerio a esos soldados que están abatidos, a esos soldados que en algún momento se enrolaron, se enlistaron en el gran ejército de Jesús. Gracias, Padre, porque nos permites, Padre, servirte, porque nos permites, Señor, ir a llevar tu palabra, Señor. Y, Señor, que esta palabra sea ese refrigerio, esa agua viva, Padre, esos ríos de agua viva, Señor, que es tu palabra, que lleguen, Señor, al cansado, al sediento, al hambriento. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios porque nos permite llegar hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta tu auto. Y la palabra del día de hoy la he titulado Soldados de Jesús. ¿Sabías que tú eres un soldado? ¿Sabías que yo soy un soldado? Cuando decidimos nosotros aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, nos hemos enlistado en el gran privilegio de ser soldados de Jesús. Y no sé si tú te acuerdes, no sé si tengas memoria, había una canción muy vieja que en la escuela dominical cantábamos y se llamaba Soldado Soy de Jesús. Y esa canción, no sé, para mí trae viejos recuerdos, y la verdad es que es algo hermoso. La escuela dominical, cuando nos enseñan desde pequeños que somos soldados de Jesús, que no importa lo que esté pasando, nosotros seguimos firmes, que nosotros seguimos marchando en esa infantería, en ese gran ejército de Dios. Y damos gloria a Dios porque nos permite, y gracias a Él que Él nos alcanzó y Él nos restauró, sanó nuestro corazón, renueva nuestra mente día a día cada vez que vamos a la palabra de Dios. Acompáñame a 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 13, y vamos a ver cómo nos empezamos a llenar y cómo el apóstol Pablo nos insta a que seamos discípulos y que nos esforcemos en la gracia de Cristo. ¿Y qué es esforzarse en la gracia de Cristo? Pues básicamente esforzarnos en la gracia de Cristo es pelear valerosamente, es competir con seriedad, es trabajar arduamente. Eso es lo que es esforzarnos en la gracia. Cada vez que nosotros aprendemos cosas nuevas en base a la palabra de Dios, nosotros aprendemos y vamos avanzando. Y luego lo mejor de todo es que las atesoramos en nuestro corazón, que la palabra de Dios nos pide que las guardemos ahí y que las atesoremos de tal manera que estén con nosotros a donde quiera que vayamos. Esa palabra de Dios, que la guardemos ahí y luego la almacenamos en esta memoria, en esta alma, en esta mente que Dios creó. Y luego lo mejor de todo es que podemos transmitir esa palabra y llevarla a todas las naciones, llevarla por todos lados, que es lo que el Señor nos ha pedido hacer. Entonces, si te fijas, nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y más adelante vamos a ver cómo vamos a pelear esa buena batalla, pero tenemos que ver ciertas disciplinas que nosotros tenemos que aprender para ser un buen soldado. Como tú sabes, ser soldado no es cosa fácil.
¿Por qué? Porque hay cosas que tú tienes que aprender. Un soldado es disciplinado en diferentes partes de su vida, tanto en lo emocional como en su cuerpo. Pero lo mejor de todo es en lo espiritual. Segunda de Timoteo 2, del versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel y damos la gloria y honra al Señor porque el Señor es tan bueno y nos permite y nos enseña cada vez que vamos a la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, si sufrimos, y esa es la clave de todo, porque vamos a padecer, vamos a sufrir aflicción, por causa de Cristo vamos a padecer todas estas cosas, pero nosotros nos portamos valientemente y nos paramos y velamos y estamos listos para enfrentar la buena batalla. Y un buen siervo, un buen soldado de Cristo es aquel, número uno, que pelea con todo su corazón la buena batalla. ¿Sabes? Vamos a sufrir. El versículo 3 nos dice que tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Vamos a sufrir esas cosas. Vamos a padecer por causa de Él. Ya lo hemos visto varias veces durante todas las enseñanzas que hemos llevado, que vamos a sufrir. Vamos a tener esas aflicciones. ¿Por qué? Porque el mundo está en contra de Jesús. Niegan a Jesús, lo han sacado de la ecuación. Pero tú, como eres hijo de Dios, vas a sufrir juntamente. Te van a negar, te van a decir que tú eres lo malo en lugar de ser lo bueno. Tú que eres luz, tú debes llevar esa luz a todas las naciones, ir con tu prójimo y llevar esa luz. Número 2, vamos a competir como atletas. El versículo 5 dice, y también lucha como un atleta. No es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces lo que te estoy diciendo es que tenemos que competir. Hay reglas ya establecidas. Nosotros tenemos que seguir la ley del hombre que ya estableció Dios por medio de ellos. Recuerda que no hay ningún gobierno que no haya sido establecido por parte de Dios. Por parte de Dios es delegado esa autoridad y nosotros estamos bajo esa autoridad también. En cuanto vaya a los principios de Dios, entonces va en contra de Dios. Y es cuando nosotros optamos por no hacerlo. Pero todas las leyes han sido delegadas por Dios por parte de esos gobiernos ya establecidos y tenemos que acatarlos. Hay leyes, una ley de tránsito, tú tienes que seguirla. ¿Por qué? Porque si no la sigues, va a haber una multa. Tú tienes que pagar tus impuestos. Si no los pagas, puedes ir a la cárcel. Entonces hay leyes ya establecidas y tenemos que acatar esas leyes. Por lo tanto, tenemos que hacer todo con lealtad, luchar como atletas. Y lo que dice aquí, no es coronado, sino lucha legítimamente.
Si tú haces trampa, no vas a tener esa corona. Número 3, tenemos que trabajar con energía, como un labrador. El versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Por lo tanto, si tú quieres tener el fruto de tu trabajo, debes trabajar. No puedes ganar las cosas nomás por merecimiento. Es difícil cuando tú trabajas y trabajas y trabajas con el sudor de tu frente. Así lo estableció el Señor después de Adán. Recuerda que vamos a trabajar y por medio del sudor de nuestra frente vamos a adquirir nuestra paga. Por causa del pecado así fue establecido. Antes lo teníamos todo. El Señor nos lo había dado todo. Pero a causa de ese pecado tenemos ahora que sudar, trabajar y nosotros tenemos que ganar nuestra paga. Para llegar a esa gloriosa recompensa, tenemos que hacerlo de esa manera, trabajar. El versículo 1 nos dice tú, y se está aplicando a un pronombre personal. ¿Qué eres tú? Va directamente a tu vida, a mi vida. No solamente a la vida de Timoteo, sino a mi vida. Lo tienes que aplicar a tu vida y hace un énfasis que va hacia ti, hacia tu vida. Y lo que tenemos que hacer es que cuando lo aplicamos a nuestra vida, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Y hay personas que han fallado, que los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida lo han dejado a un lado, se han apartado completamente del camino. Y mientras otros han fallado, déjame decirte que mientras tú te esfuerces, porque recuerda que el versículo 1 nos está diciendo tú, esfuérzate. Nos está diciendo que nos esforcemos y peleemos diariamente. El día a día, el diario vivir de nuestra vida debe estar en constante pelea con el enemigo. Recuerda que el enemigo no descansa, está siempre peleando contra nosotros porque quiere destruirnos. Y cuando ves a un caído, a un hermano que se ha alejado de los caminos de Dios, no lo critiques. Ayúdale, tiéndele la mano para que él se levante y pueda seguir peleando la buena batalla de la fe. Porque cuando tú lo empiezas a criticar, lo único que lo haces es que lo aplastas aún más. En lugar de tenderle la mano, levantar al caído, vestirlo, como lo hizo el padre del hijo pródigo. En lugar de rechazarlo, él lo abrazó, lo besó, lo vistió y le puso el anillo de la casa. Como hijo de Dios, tienes ese privilegio de regresar al camino de tu Padre. Gracias a Dios porque nos permite y viene y nos abraza y corre a nosotros, que es lo mejor de todo. Recuerda esa parábola que el papá, él tenía sus ropas, larga la túnica. Él no podía correr porque no se la debería ensuciar, pero él corrió hacia el hijo. Él corre hacia ti y te abraza de tal manera que está buscando siempre por ti. Esa oveja perdida, esa número 1 que se ha alejado, que se ha apartado del camino, el Señor te está buscando y esperando y está corriendo hacia ti. El problema es que tú corras hacia el Padre, que no te alejes de Él, que lo busques en cuando tengas la necesidad. Algunos de los que no se esforzaron, te voy a mencionar algunos que están en Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y esta palabra fascinó es curiosamente del griego vascaíno. Y su traducción es hechizo. Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Y si tú te das cuenta, se ha introducido a la iglesia, al cristianismo, brujería, hechicería, de tal manera que andan diciendo que este pañuelo tiene poderes del espíritu y andan con los sacos aventándolos para todos lados, se echan agua unos a otros. De esa manera ha entrado a la iglesia la hechicería, la brujería, y sin darse cuenta
el entusiasmo, los sentimientos, las emociones son conmovidas, que cae la iglesia y se lo comen todo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra a la iglesia. Cuando tú veas esas cosas, tienes que salir corriendo inmediatamente de ahí. Cuando veas que te quieren sacar el dinero y decirte que pasen aquí los de 1000 y acá los de 500, y cuando tú veas esas cosas, tienes que salir corriendo, porque son falsos maestros que te quieren sacar el dinero, que te quieren lavar el coco, que te quieren robar. Tienes que tener cuidado. Por eso la palabra de Dios dice que nos va a hacer libres cuando vayamos a ella y aprendamos de ella y escudriñemos la palabra, porque empezamos a entender cosas las cuales no son correctas. Andan como lobos rapaces buscando a quién trasquilar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Eso de que los polvos de oro que andan ahí, ¿cómo puede ser posible que el Señor haga esas cosas? No. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sucede en la iglesia. Eso del vómito santo, todas esas cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Entender que el enemigo anda disfrazado como ángel de luz. Y si tú ves esas cosas, huye inmediatamente de ahí. Busca de la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios para que tú te des cuenta qué es lo correcto. Y tenemos que obedecer la verdad. Dice el versículo 3 capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y luego si nos vamos a Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Sabes que nosotros somos libres. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que estamos en el Espíritu y no en la carne. Y cuando tú empiezas a hacer cosas que van conforme a la carne, recuerda que la palabra de Dios nos dice, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Todo nos es lícito, mas no todo te edifica. ¿Y de qué manera puedes tú empezar a aplicar esto a tu vida? Cuando tú ves que no te edifica en nada, simplemente es algo carnal. Cuando tú ves que va a edificar o a dañar a tu prójimo, que no lo va a edificar, eso no te sirve de nada. Tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, con lo que ves, con lo que comes, con lo que tomas, todas esas cosas, lo que salga de tu boca. Si tú hablas malas palabras, tienes que tener cuidado con ellas, porque tú no sabes en qué momento vas a ser piedra de tropiezo para tu prójimo. Tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esforzarnos es que vayamos y seamos fuertes. En griego, edunumano. Esa es la palabra. Y en griego significa que tenemos un crecimiento continuo, que te sigas esforzando. Y conforme te vas esforzando, te vas haciendo más resistente a las cosas de la carne. Y conforme te vas haciendo más resistente a las cosas de la carne, espiritualmente vas creciendo. No significa que seas fuerte o que ya estás fuerte, sino que te sigas esforzando. Lo que estás haciendo es estás ejercitándote en Cristo. Cada vez que vas a la palabra, tú te ejercitas. Y lo mejor de todo es que cada vez que tú haces eso, tú vas caminando de la mano de Jesús. Y no te vas a alejar, no te vas a apartar. ¿Por qué? Porque es tu convivir diario. Es tu intimidad con el Señor. Es tu relación personal con Él. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabes que cada vez que tú te fortaleces en Él, como te decía anteriormente, tu espíritu crece. Tú estás fuerte, estás poderoso en Él. Dice tu poder y en el poder de su fuerza. Tú te vas fortaleciendo por medio de la palabra de Dios, por medio del Señor. Cada vez que tú vas.
y no lo vas a hacer por tus propias fuerzas. Créeme que es muy difícil salir de un vicio por tus propias fuerzas. Salir de un pecado que te está arrastrando, que no te deja con tus propias fuerzas. Cuando tú te das cuenta que la mentira es mala y tú lo quieres hacer por tus propias fuerzas, es muy difícil, créemelo. Muy difícil. El único que te puede hacer salir de ahí es Jesús. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Tú no vas a poder en tu carne, en tus fuerzas, en tu sangre. Tú no vas a poder, es difícil. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos peleando una batalla espiritual constantemente. Y tenemos que entender que hay disciplinas que nosotros tenemos que desarrollar, que nos harán más fuertes, que tu diario vivir nos va a hacer más fuertes. ¿Y cuáles son estas disciplinas? Número 1, tenemos que ser soldados activos del Señor. Estar comprometidos completamente con Él. En todo nuestro corazón nosotros tenemos que atesorar esto. Y lo interesante es que vamos a sufrir penalidades. Vamos a sufrir por medio de Jesús, por causa de Cristo. La palabra kakos, con K y K, kakos, significa sufrir. Vamos a sufrir. Y la palabra patos es sufrimiento. Y la conjugación de ambas es cacapato. Y significa sufrir penalidades. Vamos a sufrir por causa de Cristo. Y tenemos que soportar estas aflicciones a final de cuentas. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a padecer esas aflicciones por un tiempo. Pero el Señor está con nosotros y juntamente con la aflicción viene la salida. Él nos da la llave, Él nos da la puerta, Él nos abre, porque Él está con nosotros. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. El versículo 3 de Timoteo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el versículo 9 nos dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y damos gracias a Dios porque su palabra no se queda ahí, no se queda encerrada. Cada vez que tú hablas palabra de Dios, cada vez que tú oras, el poder de la oración tiene algo especial en lo espiritual. Déjame decirte por qué. Porque esa palabra sale de tu boca. En cuanto sale de tu boca, va justo al espíritu de la persona a la cual tú estás orando. Y en lo espiritual sucede algo que tú no te imaginas. El enemigo no puede contra la oración. Cuando tú oras, cuando tú hablas, esa palabra de Dios no está presa. Tú tienes que orar sin cesar. Por eso nos pide el Señor que oremos sin cesar, que velemos y oremos sin cesar. Y nosotros como soldados de Dios, como soldados de Jesucristo, estamos comprometidos 100% a esta guerra. Y cada vez que vamos a la cruz, cada vez que nos acordamos de lo que el Señor hizo en nuestra vida, decimos, wow, el Señor me escogió. El Señor tiene un propósito para mi vida, el cual es ser ese soldado que marcha firme y estar comprometidos a enseñar la palabra de Dios. Recuerda que el Señor nos ha pedido que hagamos discípulos, que los enseñemos el Evangelio por todas las naciones, que prediquemos la palabra de Dios. Y déjame decirte que vamos a sufrir enseñando la palabra de Dios. Y no quiere decir que el enemigo nos quiera estar ahí atacando, que sí lo va a hacer. Créeme que sí lo va a hacer. Pero no nomás es eso. Cuando tú sales a evangelizar, a las 2 de la tarde, cuando está a 100 grados centígrados, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque el sol está fuerte. Te va a quemar. Te va a lastimar el sol. Pero déjame decirte que eso no es lo único.
El enemigo va a mandar persecución a tu vida. Inclusive tu familia te va a perseguir. Inclusive vas a sufrir esas acusaciones. Oh, ahí viene este aleluya. Pues no, que muy cristiano. ¿A poco eres cristiano? Ya te lavaron el coco. Desde ahí vas a sufrir. Vas a sufrir esas incomodidades cuando tú vayas a evangelizar. Cuando vayas a servir a esos niños, cuando vayas a servir a esas mamás, a esos papás, los cuales tú les vas a llevar la palabra de Dios. Pero eso, para nosotros, el morir es ganancia. Para nosotros el vivir es Cristo Jesús. Entonces no importa por lo que suframos, no importa por lo que pasemos. Mientras nosotros llevemos con amor esa palabra, que la que hemos atesorado en nuestro corazón, que la llevemos y la llevemos a todas partes. Oh, wow. No importa lo que sufras, no importa la incomodidad que tengas, no importa la persecución que pases, el Señor está contigo. Y más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que entender que el Señor va contigo. Él te va a apoyar y lo que salga de tu boca, el Espíritu Santo los va a convencer, los va a conmover, les va a tocar su corazón. Pero tienes que hablar, y si no hablas, no va a suceder nada. Alguien más va a hablar por ti. Yo quiero que tú seas el que hable y diga esa palabra que tú has guardado en tu corazón y sea el momento en que salga de tu boca. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay duda. Si Cristo Jesús padeció, ¿cuánto más nosotros vamos a padecer? Recuerda que el cristiano es ser un pequeño Cristo, un pequeño creyente, un pequeño seguidor de Jesús. Y por eso vamos a padecer. En el campo de batalla, un soldado tiene que obedecer al 100% a su sargento, a su general, a su comandante. Y si él se pone a pensarlo, lo castigan. Si él desobedece, cree que se manda solo, lo castigan. Lo pueden hasta correr. Entonces un soldado tiene que estar 100% a las órdenes de su comandante. Y este comandante es Cristo Jesús. Tú eres un soldado de Jesús. En la vida real, si tú desobedeces como soldado un mandato de tu comandante, puedes correr el riesgo de perder la vida y la de tus compañeros. Por lo tanto, tú tienes que ser un soldado activo y estar comprometido 100% con todo tu corazón. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra de Dios tienes que atesorarla en tu corazón. Y no se debe de apartar de ti. Debes de caminar esa senda antigua, esa senda estrecha. Recuerda que es un camino angosto. Hay muchos caminos. Y cuando tú te pares frente a todos esos caminos, solamente hay uno: Cristo Jesús. No hay otro camino, solamente Cristo Jesús. Él es el camino y es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Por lo tanto, Cristo Jesús es el único camino que tenemos. Esa senda de justicia. Número 2, tenemos que tener una devoción con todo nuestro corazón. Saber que tenemos que competir con disciplina. Saber que tenemos que nosotros seguir reglas. Reglas ya establecidas, como te decía. Y luchar como atleta, nos dice Pablo. Tenemos que nosotros esmerarnos con excelencia. Hacer las cosas de la mejor manera. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Nosotros tenemos que hacerlo todo con excelencia. No importa lo que hagas. Vas al trabajo, lo haces con excelencia. Vas a la iglesia, lo haces con excelencia. En tu casa, le sirves a tu esposa con excelencia. Esposa, tú le sirves con excelencia a tu esposo. A tus hijos, tú les sirves también.
aunque ellos estén abajo de ti como rango, ¿verdad? Pero tú les vas a servir con todo tu corazón, con todo lo que tú hagas, tú les vas a servir. Y en griego, atleta es atletoi, que significa que estás en una competencia. Y por medio de esa competencia tú tienes que seguir, caminar. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que nosotros luchar, tener ese esfuerzo, ese sacrificio. Hay disciplina que nosotros tenemos que hacer. Y hacerlo legítimamente. Si tú haces trampa, no vas a ganar legítimamente. No vas a recibir la corona que Dios tiene para ti. No puedes sacarle un atajo a lo que Dios tiene trazado para ti. Créeme que te vas a arrepentir si tú buscas ese atajo. Lo único que vas a hacer es parar el propósito que Dios tiene para tu vida. La palabra legítimamente significa nomimos en griego, que es legalmente, legítimamente. Y Romanos 8:4 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que predicar, tenemos que enseñar la palabra de Dios legítimamente, con amor, ejerciendo una disciplina con nuestro espíritu, ¿verdad? El 10, 2 Timoteo 2:10, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Nosotros tenemos que ser justos. Tenemos que tener esa disciplina y saber que todo lo que hacemos, lo hacemos como si fuera para Dios. Y cuando tú piensas eso, cuando tú lo aplicas en tu vida, 2 de Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser justos y ser leales, hacer todo legítimamente. Ya para terminar, el último punto, tenemos que trabajar con energía. Cuando nosotros trabajamos con energía, el versículo 6 de 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y trabajar en griego es copiao con K. Significa cansado. Significa que te vas a cansar. Recuerda lo que te dije al principio. El Señor lo estableció de esa manera. Para nosotros obtener algo para comer, tenemos que trabajar y sudarlo. Y significa que tenemos que cansarnos. Y la palabra copos con K significa que hay un golpe, un azotamiento. Entonces nuestro cuerpo va a recibir eso. Y van relacionadas una de la otra. Y estos dos significados, fatigarse y trabajar duro, es lo que el Señor nos ha mandado a hacer para poder obtener ese fruto. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sabes que te vas a cansar. Sí, vas a sufrir, pero hay una gran recompensa. Cuando tú hablas la palabra de Dios y tú inviertes ese tiempo enseñando a tu esposa, enseñando a tus hijos, tu mamá, enseña a tus hijos, enséñale a tu esposo que no conoce la palabra de Dios, dedícale ese tiempo, sé buen testimonio, que tu testimonio sea el que lo convenza a él, para que él diga, algo está siendo transformado en mi esposa, algo está sucediendo, que no es la misma mujer que era antes, algo está pasando y yo quiero eso. La única manera que puedes hacerlo es por medio de tu testimonio. Cuando tú le empiezas a hablar de la palabra de Dios y lo empiezas a golpear, a decirle que eso lo que está haciendo está mal, lo único que vas a hacer es que lo vas a hacer enojar. Y lo que el Señor quiere es que nos esforcemos, que vayamos adelante y que seamos ejemplos
de buenos soldados de Jesús. Cuando tú eres perezoso, que simplemente es lo opuesto a trabajar. Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá, pues en la siega no hallará. O sea que el flojo que no trabaja va a estar pidiéndote en todo momento. Y va a haber en algún punto que no va a encontrar. ¿Y qué va a pasar con él? Va a haber alguien que le va a ayudar. Pero va a llegar en el momento en que no va a encontrar. ¿Por qué? Porque ha sido perezoso, no le gusta trabajar. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué quiere decir? La persona que no trabaja, que es falta de entendimiento. La palabra de Dios llega a un punto en que deja de llegar a su corazón. No la atesora y se empieza a destruir internamente y empieza a caer. Y tenemos que entender que la palabra de Dios es tan buena y que va a haber un fruto que nosotros tenemos que hacer. Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá la honra. Y damos gloria a Dios porque nosotros siendo siervos, siendo soldados de Jesús, nuestra tarea principal es nosotros ir a la palabra de Dios, llenarnos de ella, fortalecernos en la fe. Y recuerda que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Nosotros tenemos una certeza, una esperanza que crece día a día conforme nosotros vamos a la palabra de Dios y crece nuestro amor. Algo sucede dentro de ti y de mí y vas a verlo porque el fruto del Espíritu está contigo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y damos la gloria a Dios porque tomamos ese fruto. Cada vez que llegamos con un soldado, un buen soldado de Jesús, podemos llegar y acercarnos y nos da un abrazo cuando lo necesitamos. Y nos da ese amor cuando lo necesitamos. Y nos llena de paz. Y nos da la confianza. Y nos bendice cada vez que tú te acercas a un buen soldado de Jesús. Recuerda que somos soldados que llevamos la verdad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros somos luz. Y esa luz es verdad. Porque Cristo Jesús es verdad. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Y vamos por un camino muy angosto, demasiado angosto, pero ese camino nos ha traído libertad. Es lo mejor de todo, que esa libertad que es en Cristo Jesús, esos grilletes que tú tenías que no te dejaban avanzar, esas cadenas de amargura, esas cadenas generacionales las ha roto Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios por su sacrificio. Tenemos una espada que es la palabra de Dios, que usamos. Un buen soldado de Jesús trae la espada bien afilada, lista para ser usada. Y vamos adquiriendo fe por medio de la palabra de Dios. Y la batalla es dura y tenemos que vencerla. Y la vamos venciendo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Damos gracias a Dios porque tenemos un propósito al cual hemos sido llamados. Y lo mejor de todo es que somos hijos de Dios. Dios te bendiga.